Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Carlos Cantú, Partner and Marketing Advisor de Chief. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Sebas, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación, aquí muy contento de acompañarlos hoy. Al contrario, encantados nosotros de tenerte por aquí. Oye, Carlos, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que hacen en Chief, no sé si nos puedes contar un poquito más. Sí, claro. Chief es nos gusta llamarle una advisory firm, una firma eh, que da ayuda y da guía a startups, principalmente startups en etapa de seed y de pre-seed, pero también en serie A, y las ayudamos a conectar con inversores. Esta compañía surge de entender un fenómeno que está sucediendo en el sur de España y particularmente en la Costa del Sol, que es que vemos dos polos que están creciendo de manera muy interesante. Por un lado tenemos Málaga, que más allá de la ciudad turística que siempre ha sido, se está convirtiendo en un hub tecnológico, ¿no? Con la llegada de grandes tecnológicas que han montado oficinas aquí, algunas tecnológicas locales muy potentes y esfuerzos que han hecho en la ciudad, la universidad, el parque tecnológico, el polo digital. Entonces es un muy buen momento. Y después vemos en el área de Marbella, sobre todo, muchos inversores, como que hay un nuevo Marbella, ¿no? De hecho lo están promocionando ahora como el Marbella 2.0. Y hablan de este Marbella que tiene otro perfil de gente, gente que viene sobre todo del norte de Europa, que pues decide venirse a Marbella por las bondades del clima y por las bondades de la ciudad, pero que están interesados en invertir, que tienen sus propias startups o tienen fondos de inversión o tienen family offices y quieren conectar con este mundo de startups que hay en Málaga. Entonces nosotros creemos que podemos ser este puente entre estos dos mundos y hasta ahora está funcionando muy bien. Perfecto. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste a este mundo de las startups en la Costa del Sol? Sí, bueno, es un camino un poco largo, lo voy a intentar resumir, pero yo empecé trabajando en publicidad en México, soy mexicano, como se escucha. Trabajé como creativo en agencias de publicidad muchos años, fui director creativo en agencias transnacionales en México con todo tipo de marcas, marcas nacionales e internacionales. La última agencia en la que estuve se llama Chail, que es una agencia que pertenece al grupo Samsung y es la agencia de Samsung. Era el director creativo ejecutivo para Chail en México, manejando Samsung y algunos otros proyectos. Estuve 4 años ahí y me buscaron de Twitter hace muchos años, ¿eh? Estamos hablando del 2014, cuando Twitter estaba abriendo oficinas en México. Entonces, después de un proceso ahí de 7 meses de entrevistas, conversaciones y demás, me tocó ser el primer empleado de Twitter en México. Tenía un puesto muy interesante, era la cabeza de un área que se llama estrategia de marca para Twitter en Latinoamérica. Todo Latinoamérica salvo Brasil, todo lo que le llaman ellos Spanish Speaking Latam. Entonces mi trabajo era ir por la región hablando con marcas y con sus agencias para que en el 2014 las marcas y las agencias supieran cómo sacarle provecho a Twitter para, pues para sus fines de marketing y de publicidad, ¿no? En esa época la verdad que nadie sabíamos muy bien cómo usar las redes sociales con fines de marketing y entonces pues eso hacía yo, trabajaba con agencias y con las marcas para que entendieran Twitter, ¿no? Hice eso por 3 años y Twitter me dijo que si me interesaba moverme a Dublín. En Dublín, Twitter, como muchas compañías tecnológicas, tienen sus headquarters para Europa y Medio Oriente. Y me fui a Dublín 5 años como el director de marketing de Twitter para Europa y para Medio Oriente. Eh, la verdad que muy, muy interesante. Estuve ahí 5 años, me tocó la pandemia ahí. Después de la pandemia seguí un tiempo y después empezó primero rumores y luego pues conversaciones muy abiertas sobre Elon Musk adquiriendo Twitter y que lo quería comprar y luego que prefería mejor no comprarlo, pero después una juez le estaba
obligando a que lo comprara. Y ahí cuando estaba eso, antes de que se cerrara la venta de Twitter, eh, casualmente yo estaba en conversaciones con una compañía tecnológica de Málaga, justamente una de las compañías tecnológicas de Málaga más importantes, que se llama FreePic, que empezó siendo pues una especie de banco de imágenes, pero se ha convertido en los últimos años en una compañía de inteligencia artificial generativa muy, muy potente, tal vez la compañía española más potente de inteligencia artificial generativa. Entonces ellos me dijeron que si me interesaba venirme a Málaga como el CMO de la compañía, y me vine para acá. Estuve 2 años trabajando con ellos. Me tocó justo toda la transformación de esta compañía de un banco de imágenes tradicional en una compañía enfocada en la inteligencia artificial generativa. Y hace un año me salí de FreePic y con unos buenos socios y unos buenos amigos montamos Chief. Súper bien. Oye, y por ejemplo, cuéntanos un poquito más sobre las labores que hace Chief. O sea, ayuda a emprendedores en estas fases, pero ¿cómo los ayuda? O sea, ¿qué servicios les sirven? ¿Cómo es el tipo de colaboración que hacen? Sí, como te decía, para nosotros lo más importante es conectar a las startups y a los emprendedores con inversores, ¿no? Entonces, para esto, nosotros siempre decimos que nuestro negocio es un negocio de confianza. Necesitas, sobre todo, que los inversores confíen en ti. Entonces, nuestra labor empieza analizando muy bien las startups, entendiendo que startups realmente tienen potencial, que startups tienen los fundamentos necesarios para tener éxito. Y una parte muy importante de esto es los fundadores, ¿no? Hace unas semanas estaba en una conversación con un inversor muy, muy potente, sueco, eh, de los primeros inversores de Spotify, imagínate. Entonces él decía que era un debate ahí con otro inversor español, y el inversor español estaba diciendo cuál era su estrategia para elegir un proyecto, para decidir si un proyecto vale la pena invertir o no. Y estaba contando toda su estrategia, y luego este inversor sueco dijo, mire, la verdad, yo no coincido. Para mí lo más importante para decidir si voy a invertir o no es el founder. Si veo que es un founder potente, yo le invierto, aunque el proyecto no sea bueno, porque prefiero invertir en un founder que si no levanta ese proyecto seguramente va a levantar el que sigue, que en una muy buena idea que no tenga un founder poderoso que lo pueda realmente levantar y que pueda hacer todo lo que se requiere para que una startup tenga éxito hoy en día. Entonces, bueno, hacemos eso. Luego tenemos un buen pool de inversores que también, a los cuales también tenemos que entender muy bien para entender qué tipo de proyectos les interesa, y que cuando nos sentemos con ellos y les pidamos una reunión, ellos sientan la confianza de que vamos a llegar con proyectos que son el tipo de proyectos que les interesan. Y después lo que hacemos es trabajar con los inversores, perdón, con las startups, para llegar muy bien preparados a una ronda de inversión, para llegar muy bien preparados a presentarle a los inversores. Entonces les ayudamos desde cosas muy básicas como el deck que van a usar, el one pager. Muchas veces los inversores solo quieren ver un one pager, y en una hoja tienes que poner la información lo suficientemente clara, lo suficientemente completa para atraparlos. Y después, cuando hacemos esta, digamos, auditoría de las startups, pues a veces descubrimos que necesitan ayuda en la parte de producto. Entonces tenemos un muy buen CTO que les ayuda. A veces necesitan ayuda en la parte de marketing, y es donde entro yo y les ayudo. A veces en la parte financiera. Entonces, como que también les ayudamos en ese sentido, ¿no? Pero nuestro foco es levantarles rondas de inversión. Perfecto. Oye, Carlos, ha cambiado mucho, no solo la forma en que se comportan los inversionistas, sino la forma en que se cerraban estas rondas de inversión, ¿no? O sea, hay casos como la primera presentación de apps como, ¿cómo se dice? Como Airbnb u otros tipos de pitches que, bueno, nada que ver con los de ahorita, para bien y para mal, ¿no? Yo te quería preguntar, ahora en esta nueva época, ¿cómo equilibras
pues todos esos factores que acabas de decir, la parte creativa, la parte innovadora, la parte financiera, etcétera, en un mercado y en un entorno que cada vez está más orientado a resultados, porque pues también hubo mucha gente que se hizo muy rica con el modelo Silicon Valley de antaño, pero también hay mucha gente que no le, que no le sirvió y que ahora está buscando otro tipo de empresas y otro tipo de emprendedores. Sí, yo creo que lo que necesita una startup es entender muy bien qué tipo de inversor tiene enfrente. Porque dependiendo del tipo de inversor que tienes enfrente es el pitch que haces. Hay inversores que no son inversores seriales, digamos, que no son inversores profesionales, pero que pues tienen un capital que quieren, que están dispuestos a arriesgar, ¿no? A cambio de una oportunidad de generar este pues un profit muy interesante. Con ellos lo que necesitas es vender tu proyecto, que, que, se, que se apasionen por la idea, que crean en ella, que crean en ti y que estén dispuestos a ayudarte, ¿no? Si son angel investors que además de aportar capital pueden aportar algún otro beneficio estratégico, ¿no? Puede ser contactos, puede ser experiencia, puede ser este, acceso a otras compañías. Eso es lo ideal. Pero después hay un grupo de emprendedores que son inversores que son inversores profesionales, donde cada vez es más claro que juegan a probabilidad y estadística. Ellos saben que tienen que invertir en 10 para que de esos 10 salga uno. Y a veces no es en 10, a veces es en 100. Y a veces hay inversores, conozco inversores justo en el área de Marbella que están invertidos en más de 100 compañías, más de 150 compañías, algunos. Eh, y saben que de esos 150 va a haber 15, 20, tal vez 30 si lo hacen muy bien, que van a tener éxito. Pero los beneficios que traen esas 30 pues muy bien compensan la inversión en tantas. Entonces, bueno, con ellos es mostrarles que tú tienes probabilidades de éxito a través de números. ¿Sabes? De tener claro tu modelo de negocio, de poderles mostrar que hay un market fit, que hay una oportunidad clara, que tienes montado un equipo poderoso que va a poder llevar a cabo los planes. Entonces ahí es un pitch mucho más racional, aunque en mi experiencia no importa con quién estés hablando, si es un fondo de inversión global o es un family office muy local, la parte emocional también juega un, un rol. Siempre tienes que estar con... Lo más importante para un emprendedor es estar 100% convencido de que tu emprendedurismo va a tener éxito. Tienes que estar, tienes que estar muy convencido porque si no, no vas a convencer a los demás de ello. Cuando empiezas a dudar en tu proyecto, la gente lo nota y la gente no se sube al barco. Oye, Carlos, y por ejemplo, con estos emprendedores que están empezando, ¿cuál es el reto más complejo, un poquito desde el lado donde tú estás, de alinear marca, creatividad y objetivos de negocios? Sobre todo ahorita que están en fase, o sea, no sé, siento que las mejores marcas es porque se saben muy bien quiénes son, pero pues es normal, es una marca nueva que está pivotando, que está evolucionando. Es muy normal que entre comillas no sepan bien quiénes son o más Uh-huh. importante, quién deben ser para... Uh-huh. Sí, eso es algo que hablo mucho con los emprendedores, porque cuando eres un emprendedor, sobre todo en esta época, en donde el 90% de los emprendedurismos son tecnológicos, el foco está en el producto y está bien, ¿no? Y quieres que todos los fondos que tienes se vayan al producto. Eh, Me pasa mucho ver startups que empiezan a pensar en levantar fondos para marketing, digamos, o alocar inversión en marketing o fondos en marketing cuando ya tienen el producto muy maduro. Y entonces
pasan dos cosas. La primera es que hay una curva grande, porque pues de 0 a 10 en marketing es muy complicado. Y segundo es que a veces tienen un producto muy maduro, pero una marca totalmente incipiente y desenfocada, que es lo que dices tú. Entonces, yo creo que lo que siempre intento es convencerlos de que cuando piensen en producto, piensen que la marca también es parte del producto, que no son dos cosas distintas. Y así como se tienen que preocupar por el user experience, también se tienen que preocupar por la marca, que es igualmente importante por el producto. Y, e ir tomando pasos en la construcción de la marca desde el inicio. Eso es como, para mí es algo de lo que siempre intento convencer a los emprendedores y casi siempre los convenzo un poco tarde. Pero, pero creo que sí es muy importante. Y es verdad lo que dices, pues a lo mejor va a virar la propuesta de valor y a lo mejor el producto va a cambiar porque cuando sales al mercado te das cuenta que es más interesante un ángulo que tú no habías visto de tu producto y eso implica cambiar la marca. Y sí, eso hay que hacerlo, pero siempre es más fácil cambiar una marca que ya tienes que inventar una marca de cero a la mitad. Entonces, pues hay que construir una marca, obviamente siempre avanzando la marca proporcionalmente al avance del producto, pero la marca no debe ir ni más adelante del producto ni más atrás. Esa es mi recomendación siempre. Oye, hablando de construir marcas y hablando de construir narrativas, ¿cómo se evita, de nuevo, con estas marcas tan jóvenes, eh, tan carentes de contexto real en comparación de una empresa más establecida, cómo se construye una narrativa de marca sin caer en clichés? Porque como alguien que han invitado mil veces a ser, a ser juez de emprendimiento, te lo digo con toda honestidad, la mayoría de los pitches, o sea, cambiará lo que hacen, pero cómo lo cuentan, casi todo el mundo dice lo mismo. En algún momento vas a oír palabras como democratización, Mm, como hacer el mundo mejor, mm. como... De hecho, casi todos tienen el mismo origen secreto. Entonces, ¿cómo construyes una narrativa de marca poderosa sin caer en clichés? Eh, yo creo que el problema con los clichés suelen aparecer cuando no tienes sustancia, cuando necesitas llenar un vacío o un silencio y no sabes qué decir, sinceramente. Entonces, yo creo que la marca poderosa depende de tener un producto poderoso. Y tener un producto poderoso depende totalmente de entender cuál es la necesidad que vienes a cumplirle a una cierta audiencia, a un cierto grupo de personas. Entonces, si tú tienes muy claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es el beneficio que ofreces eh, y cómo tu propuesta de valor te hace único y relevante, pues ya tienes construida la propuesta de marca, ¿sabes? Pero si no tienes claridad si no puedes decir en dos frases a qué te dedicas y cuál es el beneficio que le ofreces a la gente, pues va a ser muy difícil que construyas una marca poderosa. Y entonces vas a acabar construyendo clichés porque tienes que encontrar una respuesta a algo que no la tiene todavía. Entonces es un poco paradójico, pero la respuesta de la marca no está en la marca, está en el producto. La marca es un reflejo del producto nada más, ¿sabes? Oye, pues muestra lo mejor del producto, la mejor versión del producto en tu branding y en tu marketing. Entonces, pues, si tienes muy claro eso, y si acaba siendo un cliché partiendo, realmente partiendo de tu producto, pues entonces lo que tienes es que no tienes un producto diferenciador. Y entonces tu problema no está en la marca, tu problema está en la propuesta de valor. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana.
suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, y por ejemplo, a la hora de esto de levantar inversión, eh, hay gente que me dice que el branding está un poco sobrevalorado en ese tema porque pues, al final del día lo que importa es si es negocio o no es negocio. ¿Tú Ujú. crees esto o crees que 50-50, 80-20? O sea, ¿dónde, o sea, si encuentra una gran idea de negocio y tiene el peor branding de la historia, va a poder levantar inversión y viceversa. Si tienes el mejor branding, pero la idea no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué porcentaje realmente hoy en día tiene el branding a la hora de levantar Sí, inversión? pues mira, partiendo de la base de que el branding es lo que decíamos hace un momento, el mejor reflejo del producto. Si tienes un gran branding, pero en realidad no es un reflejo real del producto, la oferta del producto es mala, no la vas a levantar. Yo creo, en mi punto de vista, levantar una marca sin producto no llega a ningún lado, por más que la marca sea espectacular. En cambio, si tienes un muy buen producto, pero la marca no está ahí todavía, pues por lo menos es más fácil, mucho más fácil de solucionar, ¿sabes? Si no lo solucionas, tampoco va a tener éxito en mi punto de vista. Pero si yo fuera un inversor y veo un muy buen producto con una muy mala marca, me preocuparía mucho menos que lo contrario. Eh, yo sí creo que, sobre todo para levantar inversión, lo más importante es el producto. Pero claro que ayuda a la marca. Claro que cuando ves, incluso si estás en uno de estos concursos que dices, o o en una sesión de pitch, eh, y hasta la forma en la que están diseñadas las presentaciones, el slide, el PowerPoint, influyen los inversores. Eh, ¿Por qué? Porque pues es como cuando llegas a un restaurante. Si los platillos son deliciosos, pero el lugar es feo, pues vas a dudar de que la cocina esté limpia, ¿sabes? Entonces, pues al final todo comunica. Y cuando ves que hay una compañía que se preocupa hasta el último acento, que el diseño sea correcto, que sea estético, pues entonces dices, oye, estos son los señores que saben lo que están haciendo. Todo importa. Y hay categorías donde la marca es más importante que en otras, ¿no? Eh, en esta etapa incipiente. Tal vez si tienes un SaaS B2B y la marca no es muy sexy, no te preocupa tanto. Pero si estás vendiendo un producto de retail, por ejemplo, o quieres hacer una app B2C, pues entonces, por supuesto que la marca va a ser más importante a la hora de tomar la decisión de invertir o no. Perfecto. Oye, ¿y cómo defines que una propuesta de valor es verdaderamente innovadora y no solo suena bonito? Bueno, son dos cosas muy distintas. Puede sonar muy fea y seguir siendo innovadora, ¿no? Para mí es, primero, que surja, hay algo que en las universidades de Estados Unidos se usa mucho, sobre todo en y en las escuelas de negocios, que es este concepto de el job to be done. Eh, creo que, ya no me acuerdo, pero creo que empezó en Harvard, pero también en, en otras universidades lo empezaron a usar y se extendió mucho. Y en Twitter lo usábamos y me gustaba mucho ese concepto. Y es, ¿cuál es el trabajo que vas a hacer por mí? Yo como consumidor de tu producto, de tu servicio, ¿por qué te voy a pagar? Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, Disney. Pues Disney te puede decir, bueno, pues mi producto son películas infantiles, mi producto es un parque de diversiones, tal. Pero los padres de familia le pagan a Disney para que Disney entretenga a sus hijos y para poder tener experiencias con sus hijos
en el caso de los parques de diversiones, juntos, ¿no? Eso es el job to be done que hay. Y creo que tienes que tener muy claro cuál es el trabajo para el que te contratan. Realmente, ¿qué es lo que vas a hacer por ellos? Que ellos van a estar dispuestos, por ellos me refiero a tus clientes potenciales, que van a estar dispuestos a pagar. Entonces eso para mí es lo primero. Tener claridad en cuál es el trabajo que haces para ellos, realmente cuál es la razón fundamental por la que te contratan. Y después, ¿cómo puedes estar seguro que te diferencias de la competencia? Pues tienes que hacerlo o más barato que nadie, o más rápido que nadie, o mejor que nadie. Si tú quieres estar seguro es, oye, ¿hay alguien en mi competencia que lo haga más rápido? ¿O hay alguien en mi competencia que lo haga más, por menos dinero? ¿O hay alguien en mi competencia que lo haga mejor? Si la respuesta es no a alguna de esas tres, entonces tienes una propuesta de valor interesante. Pero lo que hay que entender es quién es tu competencia, porque en el caso, regresando al ejemplo de Disney, que tal vez es un mal ejemplo porque es muy complejo, pues ¿quién más me ayuda a entretener a mis hijos? La competencia de Disney no solo es DreamWorks, ¿no? O no solo es los estudios Universal o alguno de estos otros parques de diversiones, sino todas las opciones que tienen los padres para entretener a sus hijos. Un viaje a la playa, un balón de fútbol, un Lego, ¿sabes? Como que, y eso es lo que tienes que entender, cuando el concepto del job to be done es muy poderoso porque te hace ver mucho más allá de tu categoría y de tu industria, porque puedes tener una solución para lo que tú buscas en otras categorías y en otras industrias muy distintas a la tuya. Y para realmente tener una propuesta de valor relevante y diferenciadora, pues tendrías que ser, sin importar la industria, eh, competir con todos los que hacen eso mismo, que pueden hacer eso mismo que tú le estás ofreciendo a tus clientes. Perfecto. Oye, Carlos, y por ejemplo, algo de lo que hablábamos hace rato, de los clichés, de la estandarización, yo creo que es porque al principio, no sé, así como cuando quieres ver cómo se viste realmente una persona, pues ve cómo se viste en su tiempo libre, más que cómo va al trabajo, cómo va, Sí. a eventos formales, lo que sea. Eh, Te quería preguntar, más bien, parte de lo que yo pienso es porque empiezan con su propia esencia, muchos emprendedores, y luego empiezan a ver que funciona, los empiezan a aconsejar, y todo eso está muy bien, pero siento que se pierde un poquito de esa esencia porque se estandariza, ¿no? De ahí lo que decía antes de que se empiezan a usar palabras, conceptos, etcétera, que sabemos que funcionan, ¿no? Y para entrar en ese marco, yo te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a una startup que quiere escalar su marca sin tener que perder la autenticidad que los hace a ellos mismos? Yo creo que hay una fórmula en el marketing que para mí es la regla más básica del marketing. Eh, y es, una marca tiene que contar con tres elementos para tener éxito. La primera es buscar una manera de ser impactante, que la gente lo voltee a ver. Cómo tienes que ofrecer algo o decirlo de una manera que nadie lo haya dicho. Que la gente diga, entre los 700 mensajes que recibimos todos los días de marcas de distintos tipos, ¿por qué voy a voltear a ver ese mensaje? Entonces tienes que encontrar una manera de decir algo que nadie ha dicho para que la gente te voltee a ver, ¿no? Eso puede ser en el tono en que lo dices, puede ser las palabras que usas o puede ser las ideas que comunicas, no importa. Lo importante es que encuentres una manera de ser impactante. Pero inmediatamente que logras impacto, porque bueno, pues puedes salir desnudo en YouTube y ser impactante, pero inmediatamente después tienes que ser relevante. La gente te va a voltear si logras ser impactante, la gente te va a voltear a ver un instante. Pero en ese instante lo primero que va a hacer las personas cuando te voltean a ver se van a preguntar, ¿esto me interesa o no me interesa? ¿Sabes? Ya lo volteé a ver porque oí un grito, a ver, voy a voltear a ver quién está gritando.
Y entonces, después de que lograste ser impactante, tienes que ser relevante. Relevante para tu audiencia, ¿sabes? Si tú eres una marca que está enfocado en adultos mayores o adultos de 60 años que tienen mucho dinero porque sus hijos ya son autosuficientes y ya no tienen que pagar colegios y universidades y tal, y tienen dinero para invertir o para gastar, bueno, pues entonces el mensaje, ya que los lograste hacer que te voltearan a ver, tiene que hablarles a ellos y decir, ah, mira, esto parece ser que es interesante para mí. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercer punto es memorable. Como te decía, son 700 mensajes que recibimos todos los días de marcas. Entonces hay veces que tú escuchas algo, lo vueltas a ver, dices, ah, mira, sí es para mí, pero luego no es suficientemente interesante para que me acuerde. Entonces ese es el tercer punto, ser memorable, lograr decir algo que no solo le parezca interesante, sino que le parezca atractivo, que diga, quiero saber más. Eh, es una regla muy básica, pero lo más importante es seguir ese orden. Primero generar impacto, después generar relevancia y tercero generar memorabilidad. Muchas veces queremos empezar con lo memorable y nadie te voltea a ver y entonces no tienes éxito. O muchas veces queremos ser muy relevantes y decir un mensaje muy específico para un tipo de personas, pero el mensaje no es lo suficientemente impactante y entonces no funciona. Entonces por eso tienes que seguir este orden, en esta receta de cocina, digamos. Perfecto. Oye, Carlos, para que sigan los consejos y para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían Ya. los tuyos? Bueno, eh, yo creo que un emprendedor, especialmente en etapas muy incipientes, eh, muchas veces es muy celoso de su idea y de su proyecto. Dice, bueno, pues no se la voy a comentar a nadie porque no quiero que me la copien, no quiero que alguien más la haga. Y creo que ese es un error. Yo creo que un emprendedor necesita, en inglés se usa el término socialize, ¿no? Socializar, como compartir al final de cuenta tu imagen, tu idea con gente con la que tú crees que te puede aportar algo. Tampoco no es que vayas con el mesero del restaurante a contarle o con el taxista a contarle tu idea, pero cuando ves gente que te puede aportar algo porque puede ser un cliente potencial o porque tiene experiencia en esa industria o porque tiene experiencia con esa audiencia o porque confías en su criterio como empresario, por ejemplo, comparte la idea, compártela mucho porque a la hora de compartirla suceden dos cosas muy importantes. La primera es que cada vez que tú la compartes, la vas madurando y cada vez te vuelves mejor en contar tu idea y eso te da claridad mental. Pero también porque escuchas muchas opiniones, escuchas muchas perspectivas, escuchas muchas ideas y algunas de ellas pueden ser muy útiles. Eh, Segundo, elegir socios, ya sean socios fundadores contigo o asociados tuyos, pero ser un emprendedor, un solopreneur, es muy complicado. Entonces, intenta siempre acercarte a gente que te pueda aportar cosas relevantes. Yo intento tener dos criterios cuando busco un socio o un asociado o un colaborador. Primero, que esté seguro que aporta algo que yo no tengo, alguien que me dé una perspectiva diferente a la mía, que me dé una opinión distinta, un conocimiento distinto. Eh, y segundo, que a pesar de que sea alguien que tenga una perspectiva diferente, yo me dé cuenta que va a ser fácil conciliar con esa persona, porque pues es muy importante llegar a acuerdos siempre. Entonces, opiniones distintas, pero con gente con la que puedas llegar a acuerdos. Y el tercer consejo, que tal vez debió haber sido el primero, es eh, hay que estar muy abiertos cuando tienes un proyecto a pivotar, ¿no? Yo uso mucho un término que es como el éxito nunca es una línea recta, siempre es un zigzag. Entonces tienes que estar abierto a que tu proyecto puede cambiar en el camino
y si cambias por las razones correctas, está bien. Tal vez esa es una manera en la que vas a llegar al éxito, ¿no? Entonces, a veces nos casamos con nuestra primera idea y estamos eh, muy convencidos de que ese es el camino y, y perdemos oportunidades. Que tal vez ese sería el primer no, ¿no? No seas demasiado testarudo y demasiado celoso de tu idea, porque tal vez tu idea es solo el detonador de una mejor idea y tienes que estar dispuesto a ello, a que tu proyecto puede cambiar en el camino. El segundo sería, bueno, así como te digo que es muy importante compartir tu proyecto con gente que te pueda dar opiniones, que te pueda dar perspectivas. También es muy importante no seguir al pie de la letra los consejos y los comentarios de todos. Siempre va a haber alguien que te va a decir que tu proyecto es la mejor idea del universo y siempre va a haber alguien que te va a decir esa idea no funciona. Entonces, pues tienes que estar dispuesto a que vas a escuchar esas opiniones y que tú tienes que escuchar opiniones, ideas y después decidir qué de eso te es relevante y no, pero tener el caparazón duro para escuchar opiniones que no te van a gustar, porque siempre las vas a escuchar. Y el tercero, bueno, algo de lo que ya hablábamos, Sebas, que es no abandonar la marca. No centrarte en el producto al 100% y olvidarte que también tienes que construir una marca y empezar a construirla desde el inicio. Perfecto. Oye, Carlos, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, a lo mejor aplicar a sus programas, eh, o un inversionista que quiera decir, yo estoy buscando dónde meterle, o lo que sea, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Pues tenemos un LinkedIn, sí, igual si me buscan en Carlos Cantú en LinkedIn tal vez es la mejor manera. Tenemos nuestro perfil de Chief, se escribe CH1EF, es decir, usamos el 1 como la I, ¿no? Es como Chief, como jefe en inglés, pero nosotros lo escribimos con un 1 en lugar de, de la I. Tal vez es lo más fácil y bueno, pues tenemos una página web que se llama chiefstartups.com y nuevamente chief escrito CH1EF startups.com. Perfecto. Oye, Carlos, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchas gracias, Sebas. Sigamos innovando. Y corte.